Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Dosis de Tiempo. El café que vamos a probar hoy día es nada más ni nada menos que la segunda edición de el Colombia de Finca La Reserva. Es un Caturra Chiroso Honey de Café Triciclo, Café Tres Ciclos. Y este fue lanzado en colaboración con Café Botánico, que son los chicos de La Serena, una cafetería allá que nos compra café. Es un café muy floral esta edición. Es la segunda vez que tenemos este mismo café como en triciclo. Segunda vez que me toca como tostarlo. Esa es la etiqueta soy yo. Y esto salió a partir de una colaboración que hicimos con Café Botánico, como les decía, porque fuimos a hacer cursos y como degustaciones allá, como una suerte de mini pop-up, allá en La Serena, cuando los chicos de Botánico cumplieron un año. Eh, Y claro, me tocó hacer como cursos de métodos manuales y cosas así. Entonces, al final hicimos esa suerte de colaboración y los chicos de Cami Pepe hicieron esta etiqueta y además un tote que iba junto con este café como de aniversario de Botánico. Eh, Ahora, este café, la primera como cosecha que nos tocó tostar, era un poco mucho más como harto como toffee, harto dátil, harto como fruto seco, bien como cremoso, bien harto como hacia el caramelo, dulce de leche, tenía como ese perfil que era como mucho más eh, asociado a cosas dulces, cremosas, manjar, ese tipo de cosas. Mientras que este café, en cambio, este que sería la segunda, o sea, la segunda cosecha que por lo menos nos toca probar de este mismo, pero que ¿sabes? Pero que al final, como que no sé si será la segunda cosecha, pero es la segunda que nos toca como trabajar. Esta es una versión mucho más floral del mismo café. Eh, Cuando lo caté tenía mucho más notas como a hibisco, florales como incluso lavanda en algunos casos, arándano, cereza. Era un perfil mucho más floral, mucho más como cercano a lo que yo recomiendo, o como lo que me recuerda un poco a un geisha. Eh, y fue chistoso porque al final como que tenía una idea muy como distinta de cómo se iba a comportar el café, pero esto ya está disponible en triciclo, como que volvió. Ahí para que se enfoque. Eh, es un Caturra Chiroso. Ahora, la variedad Caturra Chiroso es esencialmente una mezcla entre dos variedades, Caturra y Chiroso. Eh, Ahora, el proceso es un honey. Eso significa que es un intermedio básicamente entre un lavado y un natural. Cuando hablamos del proceso del café, normalmente nos referimos al proceso post cosecha, o sea, que todo lo que se hace cuando después de que se cosecha la cereza, y en términos de despulpado, fermentación, secado, etcétera. Mientras que un lavado normalmente se despulpa inmediatamente después de cosechar, y el café envuelto en pergamino, envuelto en mucílago, que son como unas capas de celulosa y como de gelatina, fuera de la semilla. Ese café como envuelto en pergamino, al final va a un tanque de fermentación normalmente bajo agua y esa fermentación ocurre por cierta cantidad de tiempo y después se enjuaga, se lava, ¿cierto? Y ahí como que viene el nombre lavado. En cambio, un natural o un proceso o un beneficio húmedo, o sea, seco, los términos proceso y beneficio se van usando como intercambiablemente. Ahora se usa mucho más proceso en general. Eh, Claro, un natural es básicamente una cereza que una vez que se cosecha la dejan secando como intacta, con todas las frutas intactas, ¿cierto? Y también ocurre durante ese proceso de fermentación mientras el café se va secando. Eh, Tradicionalmente o estereotípicamente hablando, los cafés lavados tienden a ser más ácidos, tienden a tener como mayor claridad de los sabores, menos dulzor percibido, ¿cierto? En la taza final, mientras que el natural tiende a ser un poco más dulce, tiende a tener notas más a fermento, tiende a tener mejor cuerpo, una serie de otras cosas como que van asociadas estereotípicamente o como hay una correlación, ¿cierto? Como con los distintos procesos. Un honey, en cambio, es básicamente un despulpado natural. O sea, el café una vez que se cosecha se despulpa, se saca toda la fruta esencialmente de la cereza y se deja secando como si fuera un natural. Entonces es básicamente un natural despulpado, despulpado natural o honey. Ahora se le dice honey porque particularmente en Costa Rica, que es donde se popularizó y se sofisticó mucho más este proceso de fermentación y de proceso, como post cosecha, eh, se hablaba mucho como de un café miel, que porque al final la cereza, o sea, la semilla misma como envuelta en este mucílago y pergamino, a medida que va fermentando y va como perdiendo humedad, se ve como miel. Entonces, literal se ve como si las semillas como que estuvieran recubiertas de miel mientras están secando. Eh,
Ahora, hay distintos tipos de honey y eso normalmente tiene que ver con el tiempo de secado. Hay gente, y he escuchado muchas personas como que hablan de que el honey se refiere a cuánto porcentaje de mucílago se deja en la semilla. Salió medio argentino eso, la semilla. Eh, pero a mi parecer eso no tiene mucho sentido. Un poco para explicar. Las semillas, ¿cierto? De café, acá tenemos, por ejemplo, unas cerezas de café que están secas, ¿ya? Así es como se vería un café natural, ¿ya? Es como que la cereza, perdón, seca, ¿cierto? Con toda la fruta intacta. Y esto es lo que se hace como un café natural. Esto, si se abre, se va como disculpando, ¿cierto? Hay distintas partes de la semilla. De hecho, por aquí tengo muestras de otros procesos, que la uso para los talleres que hago. Eh, Algo como esto, por ejemplo, sería un café lavado, en que la cereza ya se despulpó y queda como una semilla un poco más grande, pero tiene como una cáscara que es de celulosa, y esta cáscara se va, literal, como que se rompe. Es como la cáscara de las nueces, ¿cierto? Esto. Y esto se abre, y es una capa de celulosa muy, muy delgada, o no tan delgada como la piel de plata, pero esto se abre y debajo está la semilla, ¿ya? Y ahí se alcanza a ver apenas, ¿ya? Y esta semilla después se tuesta, ¿ya? En un café lavado normalmente tenemos como que el café pasa de inmediatamente cosecha, de como la fruta, pasa a despulparse y queda así, queda como en pergamino, y después queda el café como en verde, ¿ya? Después del proceso de fermentación y todo eso. Un natural, en cambio, quedaría como así, y se secaría directamente y como que quedaría efectivamente así, y una vez que se seca, después se despulpa y quedaría así también, ya quedaría como un café natural. Un honey, en cambio, normalmente tenemos cosas como esta, en que esta capa como de mucílago se va oscureciendo, dejándola por acá, eh, después lo electrifico, esto es la magia de la televisión. Eh, si se ven acá, pueden ver que está un poquito más amarilla y es efectivamente como la cáscara que está por fuera, está la semilla, está la piel de plata, que es muy delgada, y después está este pergamino, y por fuera de eso diría el mucílago, que es como una capa como gelatinosa de péptidos y azúcares como que se van fermentando. Eh, y así quedaría algo como un honey. Entonces, al momento en que se va secando el café, y va también ocurriendo fermentación, porque hay levadura y hay bacterias en todo este ambiente, el café se va poniendo cada vez más oscuro. Entonces, cuando hablaba de hay distintos tipos de honey, normalmente se distinguen por el color, ¿ya? Y se habla de un yellow honey, de un red honey, de un purple honey, de un black honey, ¿ya? Hay distintas nomenclaturas igual, hay gente que hace como un honey naranjo y cosas así, pero es básicamente como por el color, qué tanto se oscurece. Ahora, mi problema con pensar que la diferencia entre un honey y otro, como entre un yellow honey y un black honey, es como porcentaje de mucílago que se deja en la semilla. Mi problema con eso es que eso presume que como que los productores son suficientemente sofisticados para como separar como porcentajes muy como precisos, ¿cierto? El mucílago al momento que están despulpando. Y eso en verdad como que tendría que, pues, básicamente todas las semillas tendrían que ser exactamente iguales y es un poco engorroso. Se podría, no sé, hacer como dejar un poquito más de mucílago en algunos casos y como que eso fermentaría distinto, se pondría de otro color, pero el color realmente proviene, o como la diferencia entre un yellow honey y un black honey, proviene porque entre más tiempo se extiende el secado, más reacciones de Maillard ocurren, que las mismas reacciones que uno podría ver, por ejemplo, en un ajo negro. El ajo es negro, ¿cierto? Porque se va deshidratando con el tiempo y van ocurriendo reacciones de Maillard, que son las mismas reacciones que tenemos en el tueste de café, que son las mismas reacciones que tenemos cuando uno tuesta el pan, ¿cierto? Esa es básicamente la idea. Entonces, en ese sentido, algo como un black honey, ¿cierto? Acá tenemos me parece que esto es como un red honey, que sería como más oscurito. Eh, la diferencia sería al final que como se le da más tiempo de secado y se seca por más tiempo, se extiende ese secado por más tiempo, sean por, no sé, 2 semanas, un mes, al final el café se va a quedar como cada vez más oscuro. Ahora, eso en sabor implica que muchos de los azúcares y aminoácidos que están como en la superficie simplemente se transformaron en melanoidinas, que son compuestos como de alto peso molecular, que están asociados a complejidad del café y todo, al color también, pero en términos de como sabor, normalmente son como sabores más complejos. Me acuerdo, por ejemplo, un café de Finca San José de Colombia,
que tuvo en algún momento una tostaduría media infame en Valpo, que ya muchos van a saber cuál es. Eh, y ese café era un Black Honey, era un Black Honey como de Colombia. Muchos sabores como a caramelo oscuro, muchos sabores como a hojaldre oscuro, a Coca-Cola. Son como sabores que en verdad solo se ven, o solo por lo menos como lo he podido apreciar, de ese tipo de procesos, como en honeys que ya son como más oscuros y que se secan por más tiempo. Ahora, eso para una finca, al final implica un costo adicional porque tienen que secar el café por más tiempo, lo tienen como parado por más tiempo, y también es más tiempo que tienen que dedicar, ¿cierto?, a mantener como y monitorear el café mientras se va secando y ver más o menos como en qué humedad está, ¿cierto? Porque eso implica, por ejemplo, secarlo a la sombra o secarlo como dentro de un invernadero para que no se seque tan rápido, que se vaya secando como lentamente. Mientras que algo como un yellow honey se puede secar como en un paste de cemento, al sol directo y se seca mucho más rápido, se puede secar un par de días. Entonces, en términos como de qué tipo de honey es, al final yo considero que una mejor aproximación es hablar de tiempo de secado. Eh, y acá estamos hablando simplemente de un honey a secas. Cuando hablamos de un honey a secas, normalmente estamos hablando de un yellow honey, de un honey como de secado relativamente corto. Tengo una información por ahí, me parece que el secado igual es como de unos 4 días, 5 días, entonces igual como que tiene algo de complejidad, pero este lote en particular de este café me pareció mucho más floral que el otro, y como drásticamente más floral que el que había probado la vez pasada. Acá hablamos básicamente de cosechas de la misma finca, el mismo lote, la misma variedad, el mismo proceso, solamente que es otra cosecha, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a preparar hoy día? Lo vamos a preparar, vamos a dejar por aquí, como el product placement. No estoy auspiciado por Reciclo en este caso, o sea, soy tostador también, pero como que igual he probado otros cafés y voy a seguir probando otros cafés. Vamos a preparar con una prensa francesa, ¿ya? Ahora, esta prensa francesa, facilitada por mi polola, es una prensa, es una cafetera súper sencilla de usar. Vamos a hacer una como receta preliminar, ¿cierto? Y como en todo el episodio vamos a ir como cambiando esa receta a partir de algo que quiera cambiar en cómo sabe el café. Esta tetera, o sea, esta prensa la usan mucho más en la casa como para eh, texturizar leche, así que huele un poco a leche, así que la voy a enjuagar un poquito. Y así aprovecho como precalentarle un poco. Igual es vidrio, entonces no debería como ser tanto tema como la temperatura. Y no es tan pesada, entonces también como que no va a estar perdiendo tanta temperatura como acá. Pero igual le voy a tirar un poquito de agua como para asegurarme de que lo que pruebe no sea como pura leche, ¿ya? Aquí tengo el agua ya caliente y voy a echar un poquito de agua mientras muero el café, ¿ya? Y esto es básicamente para como aprovechar de dejar remojando un poquito el filtro eh, del émbolo. Y bueno, para los que no han visto esta cafetera, es relativamente sencilla cómo funciona. Yo tengo, ¿cierto? Como este receptáculo que básicamente le tiro el agua, le tiro el café. Teóricamente uno como que lo deja infusionar como X cantidad de tiempo y después usa este filtro, ¿cierto? Esta suerte de rejilla eh, y con esto uno al final tira el agua hacia abajo, o sea, tira el café, perdón, hacia abajo y así filtra el café, como que lo va haciendo como sedimentación a la fuerza. Ahora, esa manera de usar la francesa, si bien es como la más tradicional y es como la clásica que siempre se enseña como que cómo se hace una prensa francesa, no es mi manera favorita de preparar la francesa, porque normalmente eso implica que voy a tener que usar una molenda mucho más gruesa para evitar que haya como residuos, ¿cierto?, del café en la taza, ¿ya? Ahora, eso en verdad obviamente no es ideal y particularmente en métodos de inmersión como es la prensa francesa, yo tiendo a preferir molendas más finas para aprovechar de alcanzar a extraer más y tratar de saturar lo más rápido posible el agua de solubles de café. O sea, ahora lo voy a jugar un poquito. Ya, entonces, vamos a usar. Y entonces un poco hablando como también como en mi aproximación a recetas de prensa francesa y métodos de inversión en general. Algo que igual tocamos un poco en la sesión donde preparamos Aeropress con un café de Ángelo Sosa de Pickers. Lo pueden ver ahí en el canal de YouTube y donde también voy a subir esto para que después lo puedan revisar. Pero ya, la diferencia que yo normalmente hago en recetas, cuando hago un cambio como de inversión a percolación, en que percolación sería cuando el agua pasa a través del café y cuando tengo un reemplazo continuo de agua durante la preparación. Inmersión sería que tengo todo el agua, todo el café reposando y después lo separo. Eh,
Cuando, por ejemplo, hablo de recetas normales o como estándares o como puntos de partida para recetas de percolación, estaría normalmente hablando en un ratio de 1 a 10 a 15, 1 a 17, como un punto de partida. Eso significa que para cada 20 gramos de café, por ejemplo, estaría usando entre 300 a 340 gramos de agua, ¿ya? En términos proporcionales. Eh, si uso 10 sería 150 a 170, básicamente. Ahora, eso normalmente como que funciona bien ¿cómo se llama? Cafeteras como B60, Chemex, Calita, etcétera. Todas las cafeteras en que el agua pasa a través del café, en que yo estoy vertiendo el agua, ¿cierto? Ahora, en cafeteras como la Prensa Francesa, como otras cafeteras de inversión, como la Aeropress, como la Clever, como la Harry Switch, como eh, cupping, ¿cierto? Como múltiples maneras de preparar café. Eh, Acá estoy diluyendo lo que yo extraje de la cantidad de café que estoy usando, lo estoy diluyendo en toda el agua que ocupo, porque toda el agua que ocupo, ¿cierto? Va a estar como contribuyendo a la extracción. En cambio, en percolación, cuando yo extraigo, si bien puedo extraer lo mismo, estaría diluyendo solo lo que extraje en lo que queda abajo, como en el decantador, la taza o como bebida. Porque en la última agua que vertí, al final lo único que hizo, o como lo que principalmente hizo, fue desplazar el agua que estaba antes. Entonces, el agua que se queda retenida como en la borra, en una cafetera como una B60, o una Calita, o una Chemex, o también el agua que se queda retenida en una pastilla de espresso, esa agua que queda retenida en esas pastillas normalmente tiene una concentración muy baja. Mientras que el agua que se queda retenida por el café en una prensa francesa tiene una concentración muy alta. De hecho, es básicamente la misma concentración de la bebida. Lo que significa que estoy diluyendo, cuando hago un método de inversión, yo estoy diluyendo lo que extraje en más agua. ¿Ya? Lo que significa que para compensar, para llegar a una bebida de igual o similar concentración, en una B60 y una prensa francesa, una B60 y una Aeropress, por ejemplo, tengo que usar más café o menos agua, ¿ya? Entonces, si bien yo tengo un ratio como de partida para métodos como la 60 u otros de percolación, de 1,15 a 1,17, básicamente le descuento dos para inmersión. Entonces, por ejemplo, 1,13 a 1,15, ¿ya? Y eso porque al final voy a estar como llegando más o menos a la misma medida, voy a tener que usar un poco más de café proporcionalmente, pero voy a llegar a una medida como mucho más similar en términos de concentración. ¿Ya? Dicho eso, entonces vamos a usar un ratio de 1 a 13, ¿ya? Ahora, esta cafetera igual es relativamente pequeña, yo diría que hace unos 300 gramos, 350 gramos como cómodamente, así que vamos a hacer unos 300 como de agua en tanque, ¿ya? Eh, de hecho, puede que menos, ¿no? Así que para hacerlo como lo más como seguro posible, vamos a hacer como cuenta que son 200 gramos de agua, ¿ya? Así también me hago una taza más y no estoy como gastando tanto café. Lo bacán de las personas estas es que si bien yo puedo tener como de múltiples tamaños, eh, igual puedo usarla como menos o más, como que igual no importa tanto eso. En otras cafeteras como que igual importa mucho la dosificación, y por ejemplo algo como una Tricolate o una Next Level, que son cafeteras de cero bypass, que también usé la Tricolate en la sesión con el Ruanda Guerrero. En ese tipo de cafeteras como que la dosificación es muy importante porque afecta como la altura de la cama de café y cuánta calinización es posible y ese tipo de cosas. Entonces, acá como que da un poco lo mismo, así que voy a hacer 200 gramos de agua y en base a los 200 gramos de agua, que va a ser mi bebida, voy a calcular la cantidad de café. Entonces aquí, con la calculadora de mi, no sé si alcanzan a escuchar, de mi reloj, vamos a dividir esos 200 por 13. 200 dividido 13 y nos da 15,3. Ya vamos a subir 15 más. ¿Ya? Entonces 15 gramos de café para 200 de agua. Va a ser nuestra receta. ¿Ya? Ahora en términos de molienda, eh, voy a hacer lo que siempre digo que voy a hacer y que nunca hago. Voy a partir de una molienda más gruesa y voy a ir afinando. ¿Ya? Ahora, métodos de inversión como la prensa francesa son mucho más tolerantes al tamaño de la molienda que otro tipo de métodos, ¿ya? Porque acá yo no estoy controlando el flujo del agua a través del café con la molienda, no estoy como alterando la resistencia que va a tener el café, ¿cierto? Hacia el agua cuando el agua pasa. Por lo tanto, yo puedo llegar y simplemente usar como una molienda súper fina y en teoría no debería ser problema. Ahora, en métodos como el Aeropress sí puede ser un problema porque también tengo como una fase de percolación en que el agua pasa a través del café. Y si el agua le cuesta mucho pasar a través del café, eso es un problema porque puede haber canalización igual. Eh, entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer una molienda de 30. De nuevo, un poco como para referencia. Yo normalmente uso entre un 13 a un 15 en este molino,
usando el molino JX Pro de Easy Presso. En este molino uso entre un 13 y un 15 como clics, ¿cierto? Como la molienda, el setting de molienda que tiene el dial, para hacer preso. ¿Ya? Eso es más o menos como mi referencia. Y para hacer filtrados, como tipo de 60, normalmente usaría entre un... yo igual estoy un poco loco, así que uso molienda muy fina, pero uso como entre un 17 a un 20, ¿ya? Pero son recetas que se demoran mucho más. Lo que normalmente sería común ver como receta para una 60 con este molino sería entre un 30 y un 35. Entonces vamos a poner 30, vamos a hacer como una molienda relativamente fina como para 60 para partir, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que son un poco más como tolerantes los métodos de inmersión con la molienda? Porque, de hecho, y esto salió en un paper hace relativamente poco, voy a dejar calentando el agua, de UC Davis. Básicamente la extracción o como el perfil químico de como la bebida final eh, en método de inmersión no dependía de la molienda. Se encontró como eso. Ahora eso eh, igual es como un poco sorpresivo porque en la mayoría de las cafeteras normalmente tenemos como la situación en que si yo cambio la molienda, estoy cambiando al final como la exposición del café hacia el agua en general. Y eso implica que voy a cambiar inevitablemente el perfil químico, voy a cambiar inevitablemente cómo sabe el café en X extracción. ¿Ya? Lo que sucedió acá y lo que se dieron cuenta es que con métodos de inmersión, con suficiente tiempo, en verdad da un poco lo mismo la molienda. Ahora, eso igual está como, es una suerte como de conclusión incompleta, a mi parecer, porque si bien el perfil químico, como cómo sabe la bebida, no cambia tanto, o es menos dependiente de la molienda en método de inmersión, lo que sí cambia es la concentración, porque si materialmente yo estoy extrayendo más o extrayendo menos, dependiendo de la molienda, y eso sí depende de la molienda, eh, al final igual voy a tener una concentración más baja si es que muelo más grueso. Entonces, acá lo que voy a estar controlando principalmente al final como con la molienda que voy a estar haciendo, voy a estar cambiando simplemente la concentración, ¿ya? La bebida va a saber muy similar o sea, con suficiente tiempo, con cualquier molienda la bebida va a saber muy parecida a una extracción máxima, porque al final va a haber como una suerte como de equilibrio en la composición química interior y exterior de las partículas, con suficiente tiempo, independiente de la molienda. Pero eso no quita que al final voy a quedar con menos concentración si que muero muy grueso. Eso es básicamente como la idea. ¿Ya? Entonces, voy a mover. Bueno, estoy usando 15 gramos para unos 200 gramos de agua. Sería una razón aproximada de 1 a 13. Y estoy usando esa concentración más alta en inmersión porque en inmersión también pierdo un poco de la bebida, pierdo un poco de lo que yo extraje, ¿cierto? En la borra que va a ir a tener. Eh, entonces, a diferencia de un método de percolación en que el agua retenida es de muy baja concentración, entonces no quedo como, no me queda como atascada como parte de la bebida ahí, ¿ya? Y es por eso que normalmente puedo usar como retén más largo, etc. ¿Ya? Entonces, un poco como por regla general, cuando estén haciendo café en la casa, si es que están, por ejemplo, usando una B60, o usando una calita, o usando una origami, lo que sea, y cambian a la Aeropress, por ejemplo, o cambian a una presa francesa, u otro método de inmersión, lo que sería bueno que hicieran es que como que mantuvieran básicamente la misma receta, pero le descontaran con un poco como de agua. Hicieran básicamente como 2 partes menos de café en el ratio del agua. O sea, si normalmente a 1,17, bajo a 1,15. Esa es básicamente la idea. ¿Ya? Ahora, este café, como mencioné antes, es súper floral. Eh, mucho hibisco, mucho como flores como moradas, flores blancas, más que la típica como floralidad que quizás asociamos a jazmín y a como azahar en el café, o que por lo menos me he encontrado más como en café. Bueno, y también como para la preparación. Estos 15 gramos de café lo voy a tirar todo de una, ¿ya? Es una molienda relativamente fina. Ahí, bueno, voy a alcanzar a mostrar un poquito ahí. Se alcanza a ver un poco de piel de plata, ¿cierto? Y es relativamente fina. Es como una molienda que la mayoría de las personas tratarían como, una molienda filtrada, una molienda de 60. ¿Ya? Y vamos a partir por ahí. Vamos a ir afinando probablemente a medida que vayamos avanzando, pero como que depende de lo que salga y cómo salga. ¿Ya? Y lo que hago con esta preparación es que básicamente le voy a tirar todos los 200 gramos de agua inmediatamente. ¿Ya? Eh, y voy a buscar una para revolver.
Aquí ayuda a tener una cuchara, ayuda a tener como algo como una paleta de madera, lo que sea, o a usar una paleta de madera como porque a veces uso otras cosas y filo. Y el agua acaba de salir del hervor, está todavía ahí tirando vapor, no se alcanza a ver en la cámara. Y voy a tirar inmediatamente todo el agua. Ya estoy tratando de tirar todo el agua como con alta turbulencia, como bien rápido, para mojar todo el café. ¿Ya? Ahí 198, 200. ¿Ya? Y ahí inmediatamente me voy a poner como a revolver harto, asegurándome de que todo el agua o sea, todo el café se moje, ya que no haya como ningún espacio seco. ¿Ya? Y listo, básicamente esa es como la preparación. En verdad esta cafetera es como súper, súper sencilla de preparar. Eh, y lo que vamos a hacer acá es simplemente esperar un rato. ¿Ya? Ahora, acá con esta receta lo que estoy tratando de emular básicamente va a ser eh, un método de cupping que se hace como para estandarizadamente, ¿cierto? Para catar el café. En que yo uso, por ejemplo, un bowl o con una taza o un vaso, lo que sea, ¿cómo se llama? Para catar el café, le tiro todo el agua encima de la misma manera. Y si ven a ver acá, se forma, ¿no es cierto?, como de corteza del café como molido, que va como flotando. Ahí lo voy a poder como, lo voy a mostrar un poquito más cerca. Ahora, esa corteza lo que ocurre porque el gas, ¿cierto?, que va saliendo de la semilla molida, empuja el café hacia arriba, quiere como excavar, ¿cierto? Y al final porque el café va formando como una matriz, ¿cierto? No deja escapar ese gas. Y esto es relativamente bueno porque al final evita que haya tanto enfriamiento por evaporación, por un lado, entonces mantiene como el café ahí como relativamente caliente, una masa térmica como considerable. Eh, pero al final todo ese café que está ahí no está como completamente mojado y saturado de agua. Entonces igual una etapa como previa, como para terminar la receta, igual va a ser como romper esta corteza que se forma. Algunos le dicen costra, yo creo que es un poco asqueroso decirle costra, así que digo corteza. Eh, Le voy a dejar unos 4 minutos. Ahí, sorry, que muevo el micrófono. Le voy a dar unos 4 minutos de infusión, va en los dos ahora, y ahí voy a romper la corteza. ¿Va? Y lo que va a generar romper la corteza es que todo ese café que está como ahí flotando va a ir hacia abajo, va a ir sedimentando. ¿Ya? Y ahí voy a mover un poquito la cafetera como para que se quede como ahí plano. Y ahí voy a esperar hasta los 7 minutos. ¿Ya? Las Príncipes César en verdad es una cafetera que no es para hacerla rápido, si que uno quiere como el mejor resultado y como requiere muy poca interacción, si es que se hace de esta manera, en verdad como que es muy buena como para hacerla en el desayuno, dejarla como haciendo, de hacer otra cosa eh, y después como que volver y filtrarse. ¿Ya? Ahora, claro, la manera como normal de preparar esta cafetera sería una vez que yo tengo esto, ¿cierto? Y como que ya le di el tiempo de infusión como que le quiero dar, yo inserto esto acá y con el émbolo, con esta rejilla, ¿cierto? Yo lo tiro hasta abajo, empujando todo el café hacia abajo, ¿ya? Eso no lo vamos a hacer hoy día porque, por un lado, o sea, si yo llego y el café ya está sedimentado abajo, por ejemplo, si yo llego y como que empujo todo ese café hacia abajo, lo que va a pasar es que la presión del agua como que va a mover todas las partículas hacia arriba y van a atravesar la rejilla y voy a tener una taza llena de residuos, ¿ya? Y eso, claro, normalmente incide y nos hace como moler mucho más peso de lo que en verdad deberíamos moler una persona en César. O de lo que podríamos moler, ¿cierto? Lo que voy a hacer acá es que simplemente voy a usar como esta rejilla como para parar cualquier cubo de partícula que vaya conflotando, pero la filtración acá no va a existir, simplemente va a haber como sedimentación. La manera de separar el líquido y el café molido que voy a implementar acá es simplemente sedimentación. Voy a dejar que caiga tranquilamente hacia abajo y simplemente después voy a verter como con cuidado para no levantar como el sedimento. ¿Ya? De la misma manera en que uno quizás vertería una cerveza artesanal como con mucha levadura o algo así, si es que no la quiere como verter. Es un poco como el ejemplo más clásico. Y ya, entonces acá se cumplieron los 4 minutos. ¿Ya? Y voy a simplemente romper esta corteza que se genera. ¿Ya? No es necesario como que sea tan brusco ni nada, no quiero como necesariamente levantar como todo el café, solo me preocupo como de que esté todo bajando lentamente. ¿Ya? Ahora, entre más fina es sea la molienda en este caso, con este tipo de metodología, más limpia va a quedar la de ella, lo cual es como contraintuitivo, porque es más fácil que las partículas más finas como que vayan sedimentando y se queden abajo, ¿ya? Porque básicamente hay como más roce entre ellas, porque son más pequeñas, y se encajan mejor, entonces queda como un sedimento como mucho más como estructurado, mucho más como
estables esto abajo de la molinda, mientras que cuando son partículas más grandes, como que llegan y saltan y se mueven muy fácilmente porque no se juntan entre ellas tan fácilmente abajo. Eh, Voy a los 5 minutos ya. Esto se va a quedar sin batería de la balanza, así que la voy a cambiar. Vamos a poner esto. Ya. Entonces, estamos usando de nuevo, para los que estén viendo recién, el café de Finca La Reserva de 3 ciclos, colaboración con café botánico. ¿Ya? Es un caturra chiroso, proceso honey. ¿Ya? Ya vamos por los 5 minutos 20. eh, y en verdad se ve como viola. Huele bien, huele como muy floral. Me recuerda harto como a ese disco que les decía. Tiene algo como de jazmín un poco, pero me recuerda más como. Es como todo lo floral que no es al mismo tiempo cítrico. Diría un poco como té negro quizás, pero el té negro igual es como un poco genérico como nota. Aquí me dicen el método Hoffman. Exactamente. Ahora, claro, James Hoffman, que tiene el youtuber como muy conocido, si es que lo conoce a mí, probablemente también lo conocen a él, eh, y es mucho más probable en ese orden. Eh, ¿Cómo se llama? Él subió un video hace mucho tiempo que fue como su como Ultimate French Press Technique. Y es básicamente esto mismo. Lo que sí recomendaba un poco como sacar como el residuo como arriba con cucharas de capping, que lo vamos a dejar un poquito de lado porque me da un poquito lo mismo como que hay espuma. Y también recomendaba como partir con una molienda como relativamente fina, un poco como más fina que B60. Y yo normalmente apunto con moliendas aún más finas todavía porque siento como que le puedo dar más tiempo y fin. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es que ya vamos a los 6:40, vamos a ingresar el filtro y la vamos a dejar solamente pegando la superficie. ¿Ya? Tratamos de no como presionar o no como mover nada, sino como que tratar de que simplemente pegue la superficie. ¿Ya? Es básicamente el método Hoffman. Eh, la taza que vamos a usar va a ser esta, que me gusta mucho, que es una taza de Diner, porcelana de Victor, Nueva York. Eh, los 7 minutos ya están. Y ahora vamos simplemente verter con harto cuidado para no levantar nada. Y tratando de verter lento para no como alcanzar a levantar nada. Y ahí se van a fijar como cuando haya más sedimento que va a como ir llegando a la taza. O sea, porque igual se va a como servir de a poquito. O sea, como ya, como con eso me quedo básicamente conforme. Queda ahí un poco como harto el segmento, pero si se fijan como que el mismo filtro, en verdad no se alcanzó a usar prácticamente nada, como que alcanzó como algún par como de partículas más grandes que estaban como flotando, pero la taza misma no se ve con ningún segmento. Ahora igual lo vamos a ver como hacia el final, porque vamos a ver como cuánto café queda como en el fondo, ¿ya? Ahora, en términos como de temperatura, igual esta receta, como parte de agua hirviendo y se demora relativamente uno como harto tiempo, no debería estar tan caliente, lo cual a mi gusto es bueno porque es como llegar y como terminar y tomar. Eh, pero también se beneficia como de extender un poco ese tiempo también. Como también es masa térmica más grande, como es toda el agua junta de una, en vez de como varios vertidos separados, igual esa temperatura como que rinde más tiempo. Eh, y más aún si tiene una receta de como proporcional más grande o una cafetera más grande, como que si tienen todo el agua de una, como que esa masa térmica se va a mantener caliente por más tiempo. ¿Ya? Ahora, como sabor, lo bacán de la prensa francesa es que igual como que te demuestra realmente cuánto cuerpo tiene el café, porque como no se filtra por papel, no se absorbe nada de los aceites, eh, y en verdad este café igual es como relativamente liviano, es como cuerpo medio, una textura igual como media sedosa, eh, no es como aterciopelánea, no es como muy como jugosa tampoco, pero es como muy agradable igual, es muy como suave, es como a la lengua. Mm. Y lo que me gusta mucho de este café, o como de esta cosecha de este café en particular, que también está disponible todavía, eh, es que en verdad se abre instantáneamente como a esos sabores, como que los sabores que como que les digo, ese como hibisco, ese floral, como
un poco como a jazmín, pero como obviando un poco como ese típico como cítrico medio, como floral medio cítrico, eh, es muy aparente, como que en verdad está ahí. Ahora, ese arándano, yo también diría que está un poquito como alejado de como un arándano tan como mermelada de arándano, y es más como un arándano como aroma a un jarabe de arándano. No sé si han hecho como jarabe de arándanos como para pancake y cosas así, huele un poco a eso, huele un poco como a un jarabe de arándano y flores. O sea, en verdad es muy agradable, es uno de los cafés como que también me ha sorprendido más porque también como que como conocía este café, la cosecha pasada, fue como, ah, ya, más o menos cacho como este café y como que cómo vas a ver, y como cuando lo probé fue como que este, como otro café completamente distinto. Entonces, en verdad, muy rico. Eh, Creo que sí es un café que fácil me tomaría todos los días, porque en verdad es como, no es como ninguna nota como tan como exótica, tan punzante, tan como, oye, como que esto no es café. Como que sigue siendo como café, que es un poco como, como pretencioso hablar de café y como que, ah, que no sabe café, pero probablemente muchos saben a qué me refiero igual, como que de repente hay cafés que saben como a una ensalada de fruta o saben como a un fermento súper fuerte y como que son ricos, son exóticos, son como entretenidos de probar de repente, pero no son tan como cómodos de probar tan seguido, como que igual te saturan un poco. Eh, este, en cambio, es como muy amigable, muy fácil de tomar, tiene una sensación de dulzor bastante alta, como que yo siento casi que tiene un poco de dulzante, quizá una stevia por ahí, pero en verdad es como muy floral, sin como tan claramente poder como ubicar qué flor es. Algo súper extraño. Eh, Hasta me recuerda un poco como a Pachulí, que para los que conozcan, los que sean como más antiguos, Pachulí es básicamente una planta, ¿cierto? Es una, no sé si usarán como las hojas o la misma como rama de la planta para como infusionar y sacarle como aceites esenciales, pero es como algo que al mismo tiempo es como medio especiado, medio floral, dulzón y como recuerda un poco de vainilla, es como una cuestión súper extraña. Eh, no diría que quizás este café sea como tan avainillado, pero es casi como una crema, es como un creme fraiche de rosa. Es una weá como muy extraña. Eh, el único café que he probado como así, como recientemente, es un café que trajo Charlie Mogollón de Tuesta y que también un colega mío de Anapac, que trajo un café de Tropicalia, una tostadoría colombiana, eh, y era un geisha de Finca Las Águilas. Era como muy floral, era como harto jazmín, harto hibisco, casi olía como a como un limpiador de piso, muy bueno, y como con el cual como que limpiaré todos los días mi casa con eso porque huele muy bien. Eh, Saliendo un poco como una típica como lavanda, que es como media química, como que esto en verdad es mucho más agradable. Ahora, sí considero como que está rico, pero igual está un poco plano. Ahora, eso igual es un poco como es un poco el café, no es como tan exótico, no tiene como una nota como en el centro y está como todo lo demás alrededor, sino que está como, si fuera como un ecualizador, serían como todas las perillas como al mismo nivel. Lo cual es relativamente bueno igual, pero a veces como que te puede aburrir. Ahora, yo diría que eso lo puedo solucionar aumentando un poco la concentración, aumentando, o sea, afinando un poquito más la moneda, que es lo que pretendo hacer ahora. Y voy a hacer cambios igual drásticos para notar la diferencia como mucho más. Eh, si estaba moliendo antes en un 30, voy a moler ahora en un... eh, vamos a moler un 10. No, en un 19. ¿Ya? Eh, de 30 a 19. ¿Por qué? De nuevo, es arbitrario. Como que se me ocurrió nomás ese número y voy a como mantener el prefiero igual. ¿Ya? La mayoría de las recetas, en la mayoría de los casos, son arbitrarias. ¿Ya? Y reitero eso en todos los talleres que hago. Uno puede hacer funcionar muchas recetas distintas, ¿ya? Y al final hay que un poco como partir de algún lado, independiente de dónde venga ese punto de partida. Muchos de ustedes se van a encontrar a cada rato, y algo como que igual me han dicho varios como alumnos que he tenido en los talleres, que, como que encontraron una receta como en internet que les tincó y como que la probaron y les gustó y todo, pero no le funcionó con un café, no le funcionó con otro café y como que no saben por qué. Ya, no hay ninguna receta que sea perfecta, ¿cierto? Porque distintos cafés son distintos, son tuestes distintos, origen distinto, son métodos distintos, lo que sea, métodos como de proceso. Eh,
Y lo que al final ustedes tienen que tener como más en cuenta es como, ya, cuál es mi punto de partida y cuál es una receta que en otras ocasiones me ha funcionado bien. Y si además pueden sumar como me ha funcionado bien con este tipo de café, mejor todavía. Es como un mejor punto de partida. Eh, Porque no hay ninguna receta que les vaya a funcionar bien con siempre y como que, como para siempre. Y incluso si como encuentran una receta así, siempre el café los va a sorprender de alguna manera, ¿ya? Y aunque funcione bien también una receta, nunca necesariamente es la mejor receta posible que pueden encontrar ese café. Entonces, a mi modo de ver, es un poco más, tiene un poco más de sentido, es un poco más como abierto en términos de mente. Tratar de encontrar como una receta que funcione, no sé, 8 de cada 10 casos, de cada 10 veces, y de ahí en adelante como tener un punto de partida, o sea, tratar de un punto de partida después modificar algo, modificar la molienda, modificar la temperatura, modificar el ratio, modificar el, no sé, la cantidad de vertido. Pero solo hacer como un cambio y como cada vez hacer eso. Pasar de tasa A a tasa B y ojalá la tasa B sea mejor que la tasa A. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con los 15 para 200 gramos. ¿Ya? Voy a poner, en vez de en un 30, que sería una molienda como más cercana a una B60, voy a poner en 19, que es más cercano a, yo diría que algo como una cafetería italiana, o como lo que mucha gente usa para poner como Aeropress. Eh, Ahora de nuevo, como que en verdad las cafeteras mismas tampoco tienen como molienda asociada, no es como que se pueda asociar solo un tipo de molienda para un tipo de cafetera. Es un rango de que normalmente se usa para recetas más estandarizadas. ¿Ya? O sea, vamos a usar de nuevo 15 gramos de café, de este Caturra Chiroso de triciclo, de Finca La Reserva, eh, para 200 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, 200 gramos de 15 gramos, 200 gramos de agua. Agua, reitero, como lo he hecho en otras oportunidades, estamos usando agua nómade. Es el agua que usamos acá en Triciclo, es el agua que también muchas otras tostadorías usan. Eh, Básicamente por eso, es un agua que también ustedes pueden obtener simplemente comprando agua nómade como para la casa. Yo también tengo agua nómade en la casa. Eh, no es más que simplemente porque todos lo tienen y como que funciona bien, la mayoría de los casos. Yo igual he probado como varias aguas distintas, pero para efectos como de homologar varias cosas es mejor como usar la misma agua, incluso del mismo tostador, etc. ¿Ya? Eh, entonces voy a dejar agua calentando un poquito más de nuevo y mientras pasa eso voy a moler. Entonces, de nuevo, el único cambio que va a hacer acá es molienda. Partí con una molienda más gruesa, voy a ir con una molienda más fina. ¿Ya? En términos de receta y como tiempo, va a ser el mismo tiempo de antes. Voy a dejar 4 minutos, a los 4 minutos voy a romper corteza y a los 7 minutos voy a filtrar. ¿Ya? Súper sencillo. Ahora, reitero, por ejemplo, a medida que vaya como enfriando esta taza, igual como que van aflorando un poco más de cosas. Está súper entretenido, en verdad, el café, como que me sorprendió caleta, en verdad, como que yo tenía como muy claro como, oh, este café se va a comportar así, y fue como completamente distinto. Y me intriga un poco como cuál fue el efecto, como cuál fue la causa de un cambio tan drástico en la calidad del café. O no es tanto calidad, como que el año pasado era muy bueno, pero como que ahora es como mucho más característico el café. Como que tiene una identidad mucho más definida de lo que lo tenía antes. Como que antes igual era como, ah, sí, tenía como una como media toffee, dátiles, como que no se encontraba tan fácilmente. Ahora como que se puso muy, muy, muy floral. Se puso más cercano como hacia frutos negros, algo de vainilla. eh, Me recordó incluso un poco algo que ahí mismo Seguita Miranda me mostró una vez, que es la haba tonka, que es básicamente bueno, es una haba, obviamente, pero es como una suerte de nuez, como una avellana, que huele un poco a vainilla, pero no es vainilla. Es una cuestión muy extraña, que se usa harto como en perfumería, como un ingrediente. Entonces, 15 gramos de café, la molienda es esta, ¿ya? Una molienda relativamente fina, de nuevo es un 19, usando el JX Pro de Easy Peso, ¿ya? Y eso ahí
todo de una a la prensa francesa. ¿Ya? Voy a hacer el product placement acá, ¿no? Ahí. Entonces, los 15 gramos de café, todos de una en la cafetera. Ahí, prácticamente nada de retención. Eh, y el agua está terminando de hervir y lo voy a tirar todo el agua de una, ¿ya? 200 gramos. Ahí, de nuevo, voy a revolver un poquito para asegurarme que todo el café se moje. Ojalá dentro de los primeros 5 segundos más o menos. Y empezamos a contar el tiempo. ¿Ya? Entonces aquí está terminando ya esto. Le queda un poquito. Ahora, yo personalmente no tengo presión francesa. Siento como que igual es una cafetera que perfectamente podría tener. La verdad las cosas que no la uso tanto porque no he encontrado tanto como eh, no he encontrado como una prensa francesa que me guste tanto como en términos estéticos y como en materiales. Siempre es muy común como encontrar de vidrio o como de metal. Eh, Me gustaría, si es que me compro una prensa francesa, que sea como una que me dure como décadas, que es un poco como una tónica en mis elecciones de consumo. Eh, pero acá estoy con una prensa que me prestaron. Se voy a tirar todo el agua, acaba de salir del bol el agua nómade, y 200 gramos de uno. ¿Ya? Y estoy tratando de verter bastante rápido igual, y 200 gramos. Ya, 202. Y aquí me preocupo de volver harto. ¿Ya? Listo. Y eso lo dejamos ahí 4 minutos. Hasta los 4 minutos y ahí como que rompo la corteza que se está generando. Ahora, aquí ya se ve la corteza que se está generando, es igual, se va a generar con mayor facilidad y mucho más rápido cuando sean un tueste más reciente. Eh, y claro, acá en verdad el tueste se va a mantener como relativamente ligero, pero es un tueste de hace, ¿cuánto? Unos 6 días, 5 días. Pues igual es relativamente reciente. Yo recomendaría, ojalá, dejar reposar el café unas 2 semanas, ojalá. Ideal, 3 semanas. Particularmente con los tostes ligeros que se usan acá en Triciclo. Ya vamos por el minuto. Ahora, eh, en cuanto como a qué es lo que quiero como resaltar en esta receta en vez de la otra, es básicamente que quiero que el café se ponga un poquito más expresivo. Eso normalmente lo asocio a acidez y la acidez la asocio normalmente a concentración. Entonces, si yo quiero un café con un poco más expresivo, busco un café que tenga una concentración un poco más alta. Y eso lo estoy haciendo acá, principalmente con molienda. Estoy haciendo que al final el café al molerlo más fino va a alcanzar a saturarse un poco más de café antes de que llegue a un equilibrio de concentración. De nuevo, si bien la cafetera francesa y otras cafeteras de inmersión son un poco más, eh, como te perdonan un poco más la molienda, como que si tu molino no es tan bueno y muele un poco más grueso, eh, si tienes como esas dificultades, en verdad como que la cafetera es súper flexible a ese tipo de cosas. Eh, Ahora, estamos ahí, por internet me están hablando otra vez. Pero si bien eso pasa, si bien como que el perfil químico de la bebida es muy similar al perfil químico de una extracción muy alta en método de inmersión con suficiente tiempo, si bien eso pasa, igual la molienda está asociada a la concentración. Una cosa es como de qué está compuesta la bebida, de qué está compuesto como el porcentaje de concentración de la bebida, y otra cosa es qué concentración tiene. Y lo que encontró el paper de UC Davis es que la composición química de esa concentración en la bebida, si bien no depende tanto de la molienda, el número como neto de la concentración sí. Entonces, de nuevo, si quiero un café un poco más concentrado en un método de inmersión, sí ayuda a poner más fino. Obviamente todo esto funciona hasta cierto punto porque va a llegar un punto en que el agua simplemente porque no está sometida a presión, porque no tiene una temperatura como mantenida muy alta, no alcanza a meterse tanto en la partícula, entonces no alcanza a extraer completamente la partícula y igual va a extraer al máximo todas las partículas por fuera y las partículas más grandes no la va a extraer nada por dentro. Entonces eso igual siempre va a ocurrir, pero sí o sí aumenta un poco la concentración hasta cierto punto poniendo más fino. ¿Ya? Eh, Todo esto igual es una explicación más allá de la necesaria porque en verdad es como un poco, uno, es como para llenar un poco los espacios vacíos en que no estoy diciendo nada, y dos,
es para recalcar varias cosas como que, para que también muchos de estos conceptos como que les vayan haciendo sentido a medida que los voy diciendo, ¿ya? Eh, Voy en los 3 minutos 30, de nuevo voy a esperar a los 4 minutos, y si se fijan igual, no sé si se alcanza a ver acá, hay una suerte como de corteza, ahí voy a hacerle como harto cuidado para no moverla, esa corteza que se genera, ahí la voy a mover hacia abajo, revolviendo también, ¿ya? En unos 10 segundos más, ¿ya? Entonces 4 minutos revuelvo y voy a preocuparme como de que todo baje, idealmente, y después voy a filtrar a los 6 minutos, ¿ya? Y simplemente estoy moviendo por arriba, tratando de que nada le quede como flotando. Y yo personalmente, a mí me gusta como moverlo un poquito más así, como para asegurarme como más o menos cómo se está ordenando todo abajo, ¿ya? Eh, Eso es particularmente importante en algo como en la Aeropress, de que después yo voy a estar como presionando esta columna de agua por sobre una cama de café y esa cama de café tiene que estar lo más pareja posible para que no ocurra canalización. Y también tengo que presionar como muy lento para que tampoco ocurra canalización. Entonces, en verdad es un método bastante sencillo, 15 a 200, 4 minutos se rompe corteza, 7 minutos se filtra, agua hirviendo, salida del hervor y molienda lo más fina que puedan hacer como cómodamente. Eh, Porque de nuevo, en este tipo de cafetera, en verdad pueden llegar y seguir como afinando y seguir afinando, eh, sin problema, en verdad, porque todo va a sedimentar y no vamos a estar como usando el émbolo para filtrar, ¿ya? Esta es la manera más fácil de preparar la prensa francesa por lejos, eh, y en verdad como que no tiene dónde perderse, como que es una manera muy, muy, muy sencilla. Ahora, eh, todo esto implica que también yo puedo hacer esto en cualquier vaso, ¿ya? Si no tienen prensa francesa en la casa, lo pueden llegar y agarrar un vaso, pueden agarrar una taza al tiro, ojalá algo grande como que puedan ver como a través de, y hacer básicamente esta misma receta, eh, e incluso lo pueden hacer en la misma taza dejando como el café ahí dentro y como que fue rompiendo y simplemente tomando de la taza como sin tratando de no como perturbar tanto lo que está abajo como acumulado, ¿ya? Lo cual en verdad, básicamente, si no tienen cafetera en la casa y tienen el café molido, eh, no me imagino tanto como un escenario en que tengan molino y tengan café, pero no tengan cafetera. Un poco extraño, pero si es que, no sé, se les quedó la cafetera que usaban siempre, lo que sea, sí les recomendaría tirar como básicamente todo el café de la cafetera, calcular más o menos cuánto es el volumen de la taza, por ejemplo, si su taza les da hace 200 gramos de café, de como líquido, eh, lo usan unos 15 gramos, por ejemplo, ¿ya? Si es una taza de medio kilo, ahí como que van a hacer, o sea, de medio litro, van haciendo como esa conversión. Eh, pero es bastante sencillo, en verdad, cómo hacer todo esto. Y pueden perfectamente dejar como el café ahí abajo del fondo, en verdad no va a cambiar mucho. Sí, la extracción se va a ir como, sí, la bebida misma, la concentración se va a ir como estratificando un poco por como densidad. Así que no es ideal tampoco como tener el café ahí abajo porque no pueden revolver tanto para mantener como la concentración uniforme. Pero dicho eso, en verdad como que no se plantea ninguna complicación más allá de eso, ¿ya? Ahora, para verter, vamos a estar llegando a los 7 minutos. Eh, Voy a usar la misma taza, tengo otra. Entonces, 7 minutos y pongo el émbolo con el filtro. Voy a tratar de no levantar nada, ¿cierto? No empujar como por completo esto. Y ahí voy a verter con bastante cuidado. Aquí tiene una parte para verter. Y simplemente verter como despacito, ¿ya? De nuevo, esto es básicamente para no alcanzar como a eh, mover nada del residuo que queda abajo, del sedimento. Eh, y en verdad es súper sencillo, como que lo hacen como con calma nomás. Y el émbolo básicamente como que alcanza a atrapar cualquier cosa como que vaya como flotando, que sea como más grande. Pero en verdad la mayor parte del sedimento debería estar como abajo acumulado y no debería afectar tanto. ¿Se fijan? Ahí quedó todo. Y se alcanzó como a parar un poquito, pero en verdad no había mucho que parar tampoco. Ya. Entonces aquí tenemos nuestra taza de café, igual ¿no? Está caliente, ¿cierto? Pero igual tenemos un poco de esta taza acá como para hacer un poco la comparación y a medida que vayan como alcanzando equilibrio, como que podemos ver efectivamente cuál es la diferencia. Ahora para como refrescar, está dulce, está rico, está floral igual, tiene como todos esos sabores que les conté,
pero está un poco plana, como que en verdad uno la prueba y es como que ya sí está bien, pero como que el retrogusto que también queda es un poquito corto, eh, como que no hay como un clímax, ¿cierto? En como el solo que yo me estoy tomando. Eh, como que es una cuestión como súper lineal y como que, y después como que se desaparece, ¿ya? Eso es básicamente lo que queremos como solucionar de esta dosa. Como queremos solucionar, de nuevo, molimos un poquito más fino, ¿cierto? Hicimos exactamente la misma receta, molimos bastante más fino, de hecho, para tratar de aumentar un poco la concentración, aumentando así la acidez y aumentando así un poco la expresividad de la taza. Ya queremos como que en verdad tenga un poco más como de brillo, ¿cierto? Esa taza. Ahora, eh, ¿por qué aumentar la concentración afecta la acidez? Porque si yo tengo una tasa más concentrada, proporcionalmente tengo menos alcalinidad en el agua. El agua tiene una capacidad que se llama una facultad, una propiedad que se llama alcalinidad, ¿ya? Que es distinto a que el agua sea alcalina, porque al final en la escala de pH algo es neutro si es que está en pH 7, algo es más ácido si es que está en pH más por debajo de 7, y algo es básico o alcalino si es que está por encima del 7, ¿cierto? Eh, no es lo mismo que el agua sea alcalina o que tenga alcalinidad. La alcalinidad se refiere a como la capacidad del agua de mantener su propio pH. Entonces, si el agua tiene un pH 7 y tiene mucha alcalinidad, ese pH se va a mantener 7, no obstante meta hartas cosas ácidas en el agua, ¿ya? Cuando el agua tiene X cantidad de alcalinidad y toda el agua tiene algo de alcalinidad normalmente, toda el agua que normalmente uso para preparar el café, normalmente tiene algo de alcalinidad, por más que sea poca. Eh, si yo uso más agua, tengo más partes por millón de compuestos que generan alcalinidad en el agua. Por tanto, si yo tengo más agua, tengo menos acidez. Y esa alcalinidad es básicamente una compensación de la acidez, ¿ya? Ahora, claro, yo perfectamente podría usar agua menos alcalina para este café o para método de inmersión y como que solucionaría el problema. Eh, pero es básicamente eso, ¿ya? Ahora, para mí, los métodos de inmersión son netamente un tema de encontrar la concentración que más me gusta en la mayoría de los casos. Sea una Aeropress, sea una prensa francesa. Normalmente siempre voy a usar agua hirviendo, siempre voy a usar más o menos los mismos ratios y voy a un poco ir afinando un poco para llegar a la concentración que más me gusta. Y eso es básicamente como la metodología más simple. ¿Ya? Ahora vamos a probar. Ahí incluso se puso mucho más explosiva, se puso mucho más como mundiante. Ahí incluso se puso un poco como, me recordó un poco como un membrillo. O como estas manzanas como manzanas de campo que tienen que son como más aromáticas como por fuera, que tienen como incluso como hasta como pelitos por fuera, y como un membrillo, como casi como un membrillo como muy maduro, como cuando uno le saca como el tallo, y, y como que huele un poco a eso. No me quedan tanto todavía. Claro. Eh, ahí solucionando cosas del pop-up de triciclo. A propósito, hoy día tenemos pop-up en Café Triciclo. Pablito Ruiz y Palta Lovers están colaborando para hacer completos, como la oda al completo. Así que hay completos veganos, pueden venir hasta agotar stock. Creo que están hasta las 4. Así que si es que están por ahí, están como quieren completos un domingo, vengan a Triciclo, están muy buenos. Son puro italianos, no te mayo. Así que aprovechen. Ya, no digan que no les conté. Y si se publicó hace cada rato, así que no digan que no supe. Me gustó harto esta taza, en verdad me quedaría con esto. Mm, mm. Ahora enfrié un poco y se balanceó caleta también. En verdad es casi de nuevo, como que siento que me falta un poco como descriptores para esto, pero me recordó un poco como al dulce de anís. Como dulces de anís, como estos caramelos duros como de anís, como esos morados. Eh, Me recordó un poco como a ese disco, como a hartas cosas como medias florales, me recordó a Membrillo, se puso mucho más expresiva la taza. Yo creo que si sigo afinando, voy a encontrar como aún más expresividad en la taza y siento como que igual hasta cierto punto me va a empezar como a saturar un poco. Eh, Así que yo diría como que en verdad esto está como suficientemente bien para llegar y como probar y listo. De nuevo, un poco mi estándar es como que ya, si yo recibo esto en una cafetería, me iría desde esa cafetería como diciendo, oh, está muy rico el filtrado, eh, o diría como que es el mejor filtrado de mi vida, como que tampoco como que estoy intentando llegar a eso, necesariamente, pero sí es algo con lo que me quedaría muy conforme, en términos como de
dulzor o sensación de dulzor, acidez, amargor, balance, la claridad de notas de cata está como muy, muy alta. Es un toste bastante ligero, es mucho más ligero del toste como pasado de este mismo café, así que igual me sorprende como que se haya puesto como tan expresivo. Eh, pero de nuevo, harto dulce de anís, harto hibisco, harto como floralidad, como tipo jazmín, pero quizás un poco también hacia la manzanilla. Eh, no tienen nada como, o no reconozco como nada de esas como notas medias chocolatosas, no reconozco mucho cítrico, como que esos cafés como extraños que, si bien son florales, no son cítricos, que algo como que no es tan común a mi parecer, como que siento que la mayoría de los cafés como que son florales tienden a tener como notas a limón o naranja o bergamota, como algunos le dicen, y otro sitio que como nadie lo conoce básicamente. Eh, Se usa harto en blends de Earl Grey, que se supone que el Earl Grey como que tradicionalmente lleva bergamota, si no me equivoco. Ahí el Sal me puede después putear porque me equivoco, pero en fin. Eh, Espero que le haya gustado esta sesión. En verdad, muy café, en verdad, como que, de nuevo, me sorprendió y caleta este café, como que no esperaba que fuera tan bueno, no esperaba que me gustara tanto, porque si bien, obviamente como que uno cata y tuesta y como que trata de mejorar como todos los cafés que quiere, o sea, que tiene, eh, obviamente uno tiene favoritos, obviamente uno tiene como cafés que uno dice como, no, en verdad, el mejor, el que más me gusta a mí ahora, los que tenemos acá, es tal. Yo diría que los que están ahora mismo disponibles entre siglos, mis favoritos son el Ruanda Gororero y el Kenia Bungoma. Yo diría que esos son como los que más me gustan ahora mismo. Ahora se vienen cositas, de todas maneras. Así que, en fin. Buen de nuevo, pregunta y sea. Esto lo hacemos todos los domingos, bueno, no sé, lo hago todos los domingos. 12, normalmente en la hora, hoy día hice a las 2:30 porque me costó un poco llegar acá. Eh, pero básicamente esta sesión es esencialmente, de nuevo, como algo que hago todos los domingos para probar cafés distintos, voy cambiando los cafés, voy cambiando la cafetera. Eh, Alrededor de una hora y media como de programación interrumpida, en que voy un poco hablando de por qué cambio la receta, ¿cierto? De qué cambios le hago y por qué, cuál es el efecto que espero que se haga de ese café. Y al final también sirve como una suerte como de review de café que también, por un lado es contenido en español, que está como disponible para todos, y por otro lado es contenido como que también, no sé, pues, si les gusta un café o están como viendo un tutorial de un café, también el café lo pueden comprar porque está accesible en el mercado chileno. Eh, Me pasa que mucho del material que está en YouTube, por ejemplo, tratando como de tutoriales de una cafetera u otra, nunca se hacen cargo como de que el café cambia constantemente, entonces eh, si no hablo como de qué café es, como que el resultado al final se pierde y no va a ser como el resultado que en verdad uno anda buscando. ¿Ok? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Si es que les interesa, ¿cierto? Tengo también todos los cursos disponibles en dosis de tiempo. Aquí está el link. Talleres de expreso, métodos manuales, análisis social, tueste, latte art de explicación, variedad de procesos. Todos esos talleres están disponibles, están agendados. Creo que de aquí hasta la primera semana de agosto, más o menos. Están todos ahí. Los cupos igual se van relativamente pronto porque son pocos cupos por cada taller. Así que les recomiendo como que si que les tinca alguno, aunque sea en unas 2 o 3 semanas o un mes incluso, traten de como reservar su cupo desde ya, porque más de la mitad de los cupos se van como apenas se publica el curso y quedan como 2 o 3 cupos como, ¿verdad? Como 1 o 2 cupos como la semana del taller. Entonces, para que no se queden sin cupos si es que les interesa. Eh, Ahí están toda la información disponible. Si tienen alguna duda de los talleres, me pueden preguntar por dosis de tiempo en Instagram. Hace poco también abrí un TikTok que simplemente como para subir videos de repente, todavía no me he puesto tan Gen Z. Y este próximo domingo, el domingo 18, se viene el próximo Café Social, la tercera versión del Café Social de Dosis de Tiempo. Eh, la idea de los cafés sociales es un evento en que básicamente pueden venir, preparo muchos cafés distintos, distintos métodos, distintos cafés, distintos tostadores, procesos, de distintos países, eh, tanto el origen como en los tostadores, también tengo tostadores extranjeros y todo. Y la idea es como probar muchos cafés, como que ya están básicamente calibrados a recetas que ya tengo como previstas. Eh, y son más de 15 cafés como distintos, normalmente hago un pequeño como picoteo también. Y ahí como que es eso básicamente el café social. Están todos invitados ahí para que lo vean y con eso nos despedimos. Adiós.